Hola, mi nombre es Rocío y te doy la bienvenida al canal de Cabalia. Soy alumna y profesora y fan de Cabalia. Hoy vengo a traerte acá una clase de yoga facial. Así como escuchás, si es la primera vez, te invito a practicar esta clase para relajar todo lo que es la zona periférica, no el rostro, sino todo lo que es el cabello, cabeza, trapecios, cuello, y todo esto te va a ayudar también a calmar el bruxismo. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Vas a poner primero tus manitos, si estás sentada así como yo, en las rodillas, y desde aquí vamos a comenzar a traer la energía a este momento presente. ¿Cómo? Iniciando a través de unas respiraciones. Te invito a respirar conmigo antes de realizar esta rutina. Alargo espalda, vamos a comenzar cerrando los ojos y desde aquí trae la conciencia al momento presente. Comienza a atender a tu respiración, la respiración natural. Conecta con tu ritmo natural. Pregúntate cómo estás hoy, cómo está mi energía, cómo llegué hasta aquí. Pon una intención en esta práctica. Puede ser una intención de amor, una intención de compromiso, de gratitud. Tómate unos segundos. Y desde aquí vamos a comenzar a inhalar. Vas a tomar 3 respiraciones. Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Vamos juntas, inhalo. Exhalo. Inhala. Exhala. Inhalo. Exhalo. Vamos a cantar un mantra de inicio, donde puedes cantarlo conmigo o cantarlo mentalmente. Este mantra nos va a ayudar a traer toda la energía a este momento presente y a que te quedes con el conocimiento que tiene que llegarte. Vamos juntas, inhalo. Sahana bhavatu sahano bhunaktu sahaviryam karvavahe tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Y desde aquí vas a frotar tus palmas una con otra y apoyo suavemente sobre los ojos. Repítelo 2 veces más. Siente esa energía cálida. Y date las gracias por estar aquí, presente ahora mismo. Cuando quieras, puedes abrir los ojos y ahora sí vamos a comenzar con esta práctica. Algo que quiero aclarar, que es muy importante, es el por qué vamos a hacer este masaje para ayudar a calmar el bruxismo. Y es porque el bruxismo está muy relacionado con un sistema nervioso alterado. Por muy yogis que seamos, por mucha práctica que hagamos, muchas veces estamos ubicados desde el sistema nervioso simpático. Entonces, para activar ese sistema parasimpático, te recomiendo hacer este masaje como mínimo 3 veces por semana. Probalo y después me contás. Vamos juntas, pues si estás en una silla, vamos a alargar
la espalda, la columna, espalda recta, ¿sí? Estás como yo, sentada en esterilla. Vamos a acomodar los hombros y vamos a comenzar a hacer unas respiraciones con las manos. Al inhalar las vas a llevar hacia arriba y al exhalar las vas a pegar acá a los costados, abriendo pecho. Siempre mantengo una buena postura. Concéntrate en eso y nada más. Vamos juntas. Inhalo, arriba, exhalo, pego codos. Inhalo, 30 veces de esta manera. Vamos. Último, baja suave, palmas a las rodillas. Siente la activación desde aquí, siente esa energía. Pon la atención en la parte de los trapecios. Estas respiraciones siempre que puedas hacerlas te las recomiendo porque nos ayudan mucho a bajar los hombros y es lo que necesitamos. Porque un sistema nervioso alterado lo que hace es que nos pongamos así y estemos como en protección y en alerta. Entonces vamos a relajar y vamos a acomodar esa postura. Desde acá mismo vamos a ir con nuestras manos a nuestros trapecios. Y lo que vas a hacer es acariciar tus trapecios llevándolos hacia adelante. Pero como ves, tengo un micro, entonces de este lado no lo voy a poder hacer tan fuerte. Pero tú dale ahí a tus trapecios. Eso es. Y vamos a hacer 10, 9, 8. Inhala. 7. Exhala. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Eso es. Suelto. Si tú quieres, puedes hacerte un poquito más. Desde acá vamos a poner nuestra mano al costado, acá en el platisma, lateral del cuello, y vamos a acariciar de esta manera el lateral del cuello y dale ahí fuerte, eso es. Relajo todo lo que es el lateral del cuello, que muchas veces está todo tenso y esto es lo que ayuda a que haya más bruxismo, así que recuerda, relajo, eso es. Hacemos un par más y vamos a cambiar de lado, eso es. Inhalo, exhalo, recuerda la importancia de la respiración, ayuda a oxigenar nuestras células, a tenernos aquí y ahora. Eso es, acaricia, mantén la postura recta y sobre todo disfruta este momento es para ti. Eso es, y vamos a soltar. Ahora con nuestros puños vamos a ir a hacer unos masajes así, desde aquí. Te recomiendo, si quieres, para estos masajes te puedes poner aceite. Puede ser aceite de jojoba o aceite de coco o el que ya utilices en casa. Y vas a hacer este movimiento relajando toda la zona de acá. Lleva tu atención a esta parte, entonces así lo sentirás más. Puedes cerrar los ojos, inhala, exhala. Eso es. Y vamos bajando y alargamos el cuello. Masajeamos trapecios, eso es. Y hacemos 2 más. Y suelto, muy bien. Ahora vamos a soltar el pelo, en el caso de que lo tengas atado. Ahí va. Y vamos a ir a masajear todo lo que es la cabeza, pero sobre todo despegar el cuero cabelludo. Enfócate en eso, ¿vale? Vamos a empezar haciendo unos masajitos con la yema de los dedos. Ahí le das y vamos a pellizcar de esta manera. Ahí va. Y vas a hacer un caminito
hacia atrás. Inhalo y exhalo. Y desde aquí, vamos. Siente todo lo que estamos haciendo, conecta con el cuero cabelludo, con tu cabeza, con todos esos músculos. Aquí también estamos trabajando brazos. Eso es. Inhalo y hacemos una rondita más. Ahí va. Inhala. Exhala. Y suelto, descanso, palmas sobre las rodillas. Y ahora vamos a entrelazar los dedos de las manos y vamos a hacer este movimiento como pellizcando, ¿vale? Así. Y vas a hacer un caminito por un costado, un caminito al centro y otro caminito por el otro lado. Entonces cruzamos. Si no te sale así, podés practicarlo o podés hacer de otra manera, pero esta manera es muy efectiva. Y lo que vas a intentar es como despegar todo lo que es el cuero cabelludo. Ahí va. Y te haces este caminito, este recorrido. Ahora vamos al medio. Inhala, exhala. Cierra los ojos, siente, disfruta. Eso es. Y ahora vamos a ir del otro lado. Inhalo, exhalo, suelto. Muy bien. Ahora vamos a utilizar nuestros nudillos para relajar todo lo que es las sienes, pero desde el cuero cabelludo hacia atrás, no en la piel, sino así. Entonces vas a utilizar tus nudillos y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Ahí va y suelto. Ahora desde aquí lo que vamos a hacer es entrelazar los dedos de las manos. Vamos a llevarlo a la frente y desde acá acomodo hombros, bajo hombros. No me pongo así, nunca así, nunca así. Siempre así. Abajo, eso es, buena postura. Y vamos a mover el cuero cabelludo hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo y hacia arriba. Vamos, hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo y hacia arriba. Hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo y hacia arriba. Sí, que se mueva todo, que se despegue. Es muy importante que el cuero cabelludo esté despegado. Eso es. Y continúas hasta abajo. Eso es. Y ahora que ya lo tenemos, vamos a hacerlo una vez más. Entrelazo manos, eso es. Voy a la frente, arriba de las cejas y desde acá acomodo postura y voy hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo, hacia arriba. Hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo, hacia arriba. Lado del otro, abajo, arriba. Eso es. Continúa ese caminito. Eso es. Exhalo, suelto, baja palmas, sienta aquí lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a ir a todo lo que es la parte del occipital, todo lo que es esta parte de aquí, la tenemos que relajar. Entonces, lo que vamos a hacer es, y estos huesitos de aquí, donde inicia, vamos a utilizar nuestros nudillos. De esta manera me voy a poner de costado para que me vean un poquito mejor. Y vamos a ir a acariciar, más que acariciar, a masajear toda esta parte desde abajo. Entonces vamos a hacer así, con los dos, comenzamos, eso es, masajear la cabeza, el inicio de la cabeza, siente todo lo que estamos haciendo. Inhala, exhala. Eso es. Y ahora, en casa, si tenemos guaya, si tenemos rodillo, lo podemos utilizar también en este masaje. Si no tenés guaya y es la primera vez que vas a realizar esta práctica, literalmente con los nudillos, vamos a hacer como si fuera un zig-zag, peinando toda la parte de atrás. Me voy a poner así para que me vean un poquito mejor.
Entonces vamos a peinar haciendo un zigzag con la media cabeza. Ahí va. Prueba esto. Inhala. Exhala. Muy bien. Y hacemos un par más de este lado. Y vamos a ir al otro lado. Eso es, que ya lo tienes. Entonces, el zigzag, eso es. Inhalo, exhalo. Y suelto. Muy bien. Desde acá vamos a hacer un poco de tapping en la parte de arriba, centro de la cabeza. Y cierro los ojos y dale ahí unos golpecitos. Inhala, exhala, aprovecha a acomodar postura. Vamos a bajar un poquito a los laterales de la cabeza, todo por arriba de las orejas. Recuerden que tengo la oreja, ahí va. Eso es. De los dos lados y voy bajando. Toda la cabeza, siente todo este efecto. Eso. Inhalo, exhalo y suelto. Ahora puedes bajar palmas y relajarte. Vamos a cerrar los ojos. Puedes alargar este masaje al tiempo que tengas, pero si quieres hacer más, puedes hacer este tiempo de masaje y luego añadir la segunda rutina a la cual te voy a invitar en la próxima. Así que hasta aquí llegamos. Vamos a cerrar los ojos nuevamente y acomodar la espalda, hacer un par de respiraciones. Vamos a inhalar, exhalar. Inhalo, exhalo. Perfecto, date las gracias por haber practicado conmigo y espero verte en la próxima. Namaste.